Bueno, aquí estamos en un inicio de exactamente eso que se llama Día del Maestro. Quisiera que se entienda lo que ocurre. Nos hemos encontrado hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Por acogernos de esta forma. Gracias. Porque el entramado quiso que sea un 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre es nada más y nada menos que, al menos aquí, el Día del Maestro. También el 11 de septiembre, desde hace algunos añitos, cuando se supone que la nueva era acecha, se ha convertido a nivel mundial en un símbolo de muchas cosas. Con todo el dolor que significa lo que ocurrió el 11 de septiembre de no hace tantos años, en ese otro lugar llamado Estados Unidos, que un lugar que tenga tanta significación como Estados Unidos de todo lo que es ciencia, economía, política y también religión, o sea, los paradigmas de la vieja era, que con todo el dolor del mundo ese día del 11 de septiembre ahí haya ocurrido lo que ocurrió hace no tantos años, muestra que tal vez el maestro puede ayudar a que los que representan los paradigmas de economía, política y ciencia, religión, o sea, vieja era, puedan recibir algunas cuestiones que el maestro les puede aportar. Hoy aquí nos encontramos el señor Nicolás Paucar, sacerdote alto misayo de nada más y nada menos que los queros, últimos descendientes puros de los incas, en este lugar llamado La Enseñanza, donde se supone que él no podía estar aquí, yo tampoco, y un conjunto de personas hoy de todos modos, a pura magia, nos hemos encontrado aquí para iniciar este Día del Maestro, este 11 de septiembre. Y en este Día del Maestro, 11 de septiembre, ocurre que hemos generado algunas cosas que tal vez dentro de poquito tiempo se enteren en muchos lugares del mundo, porque son de relevancia mundial, pero desemboca en esto que es lo que se llama nada más y nada menos que un coloquio. Coloquio que es un intercambio de personas que están involucradas, comprometidas en un camino iniciático, con dos personas que desde hace mucho tiempo hemos decidido que podemos ponerle nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra presencia a la palabra maestro en ese camino. Ese camino es el camino de la nueva era. Y dos maestros de la nueva era estamos dispuestos a responder preguntas que un conjunto de discípulos avanzados del camino pueden generar, y esto es algo que de por sí en sí mismo ya es de nueva era. Personas que nos involucramos en el concepto de maestro, seamos permeables, con mucho gusto, a preguntas que discípulos avanzados del camino pueden generar. Aquí estamos para compartir unos minutos de algo que tal vez sea una semilla, que en próximos encuentros avanzaremos en el orden de temáticas especiales, preguntas, pero que hoy es muy abierto para que simplemente, con mucho gusto, pregunten lo que quieran preguntar y tal vez logramos responder acerca de eso que se llama la nueva era. ¿Y si no lo respondemos? En la otra vida. Y si no lo respondemos, las preguntas entonces habrán quedado abiertas para que en una nueva era alguien las responda. Pero tal vez en una de esas lo logremos. Adelante. Hay preguntas, hay ganas de responder, con mucho gusto aquí estamos. Esto es parte de la nueva era. Disfrutar, no terminar en un lugar de padecimiento, de problematización, en nombre de eso que se llama la iniciación. Esto es parte de la nueva era. Adelante. Bueno, comienzo yo. Tiene una pregunta. Bien, con mucho. La tiene escrita y todo. Sí. Esta pregunta es para Nicolás. Nicolás, yo escuché en muchas oportunidades que has dicho que de esta enseñanza quieres aprender mucho de ella. ¿Serías tan amable de decirnos qué has tomado de nuestra querida enseñanza? Claro que sí.
La enseñanza es la forma de vida que va cambiando de acuerdo a los seres que van llegando a la tierra. Y los que van interpretando, los que van tomando la enseñanza misma, es aquellas que lo van interpretando correctamente en el tiempo. Esa interpretación es lo que más vale, porque es coherente para el tiempo y espacio donde estamos viviendo. Y eso es lo que he tomado como si fueran llaves para abrir una realidad, una percepción de este mundo que percibimos. Y bueno, yo te agradezco la respuesta, pero me gustaría que me contaras un poco más qué es eso que te ha hecho realidad en ti. Pues esta sagrada enseñanza es la connotación o la interpretación de una palabra. No es lo mismo que entender que la iniciación podría ser lo que piensas, que entender en su profundidad la palabra iniciación. Por ejemplo, no sé si me explico. Ahora, una cosa es lo que podrías pensar y otra cosa es lo que realmente es. Lo que realmente es, eso es la interpretación de algunos que han podido descifrar la palabra en sí o el fondo de la palabra. Entonces, simplemente es esa la que se toma. No es que ha cambiado en la forma, sino que es el fondo que tú has podido entender para poder generar tu realidad con la misma palabra. Es decir, vives con la misma palabra, pero en la enseñanza es donde realmente entiendes el poder de la palabra que puede abrir una realidad. Entonces, eso es la facilitación de la escuela o de la enseñanza que nos permite tomar la verdadera connotación de la palabra expresa. Eso es, en ese sentido, aclaro y declaro que yo vengo de una cultura quechua donde mis palabras tienen una connotación, pero expresado en español o traducido a español pierden sentido. Aquí, cuando hemos estado compartiendo días, semanas con José Luis, es donde he podido ver que en vuestro lenguaje también tiene un sentido profundo las palabras. Entonces, ese rescate de volver a ese sentido profundo es lo que he podido entender dentro de los acompañamientos o dentro de los compartir que he tenido con José Luis. Entonces, eso es lo que me ha permitido también entender vuestro lenguaje, la palabra discriminadamente, sin ningún sentido, solo como la palabra dicha, o sea, la palabra, la forma nada más, como si fuera un disco rayado repitiendo, pero sin entender el fondo. Claro. Entonces, eso es lo que me ha permitido entender lo que realmente estás diciendo con el lenguaje español, porque en quechua sabemos lo que decimos. O sea, sabemos exactamente lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Pero esta deformación o pérdida se me dio cuando empecé a aprender a hablar español. Claro. Y entonces, y esa parte es donde he podido ver en la persona que lo practica. Y de ahí viene la magia, cuando dices en el tiempo y espacio que lo has dicho, se tiene que cumplir. Y entonces ahí puedes notar claramente la magia que se genera. Aún así, los quechuas le habíamos puesto el lenguaje del otro, que es el lenguaje inclusivo, respectivamente como el lenguaje del Miste, lo habíamos puesto, claro. Pero también este lenguaje del Miste sirve para generar la magia. Eso es lo que he podido entender dentro de los compartir
que hemos estado caminando pues aquí con José Luis y igualmente con la escuela. Eso ha podido darse. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Por qué de todas las personas... ¿A mí me lo preguntan? A usted, JL, sí, le dije. ¿Por qué de todas las personas interesadas en enseñar junto a usted, usted apuesta a Nicolás también? La verdad que agradezco esta pregunta, la agradezco realmente. Me encanta que me pregunten eso. No sé si la escribió porque se la dicté telepáticamente, pero de verdad agradezco esta pregunta. No siempre tengo ocasión de referirme a eso y sé que Nicolás ha tenido la amabilidad, la grandeza de referirse a por qué lo que esta enseñanza ubica, él lo ha definido como diferencial, pero yo no tuve muchas ocasiones de referirme yo a por qué Nicolás. El primer motivo me lo dijo acá mismo, acá atrás, hace 2 años. Ese es el primer motivo donde yo me enteré de cuestiones que antes me habían sido simplemente señales en el camino. Hoy estamos en el 2016, cuando entonces, 16 años atrás, yo tuve mi incursión cuando los queros no eran conocidos, ni en todos lugares de Cusco había un quero como ahora, sino que era algo verdaderamente muy difícil de acceder. Tuve el honor de, por una serie de señales que conté en muchos reportajes, de pronto encontrarme con que esa cultura y yo nos habíamos finalmente conjuncionado en un momento y en un espacio. Y yo fui allá y aprendí algunas cosas, o intenté aprender algunas cosas, que 12 años después, en aquel 22 de diciembre del 2012, en una mañana donde había que recibir el primer rayo de plasma del universo, de la nueva era, y llovía, y cuando llegó a esta escuela dejó de llover alrededor o arriba nuestro, y cuando llegó el momento del primer rayo de plasma sobre la pirámide de Uxmal, que era donde estábamos, sucedió que, a los más de 100 maestros que ahí habíamos sido convocados, más de varios miles de personas, los empezaron a sacar del lugar porque era el horario pactado. Por una serie de esas cosas que se llaman magia y que otros llaman casualidades y que otros no saben cómo nombrar, cuando a todos los demás los sacaron, nosotros pudimos acercarnos más a la pirámide y justo en ese momento hacer el motivo por el que habíamos estado ahí, recibir el primer rayo de plasma de luz de esa mañana. Los que estuvimos ahí ese día, yo y algunas personas más que aquí hoy estamos y otros que hoy no están aquí pero que estuvieron ahí, saben lo que pasó. Mientras a todos los demás los desplazaban del lugar, algunos aprovechamos esa distracción para, por casualidad, o sea, por magia, acercarnos más a la pirámide y de pronto, como se dice, más o menos como estaríamos ahora, por el rabillo del ojo, yo vi que alguien con ropaje indígena, que yo lo supe reconocer porque había estado ahí en ese momento 12 años atrás, hoy 16 años atrás, yo sabía de esos ropajes, se acercaba hacia nosotros. Sucede que cuando yo había estado ahí en ese lugar, la gente no hablaba español, o si lo hablaba lo disimulaba muy bien. No sé, algunas veces tuve sospechas de que por ahí me entendían algo de lo que yo decía, pero la cuestión es que alguien se acercó y me habló en español, con ropajes queros, con ropajes indígenas queros, el poncho, el maravilloso atuendo sagrado, y me sorprendió. Y claro, yo no estaba acostumbrado a que alguien con esas investiduras me hable en español, y me produjo cierta perplejidad, más que estábamos en un momento como el que estábamos ahí, después de 7 horas de ritual, todos juntos. Bueno, y me dice literalmente, tú no te acuerdas de nada de lo que ocurrió allá. Yo tenía que decidir cuál era el allá del que me hablaba alguien. La cuestión es que hice lo que aprendí allá. Conecté energía con energía y me vino en mente cierta imagen de aquel lugar. Y me di cuenta de que esa persona en aquel lugar había estado ahí. Claro, pero en aquel entonces, en aquel lugar, ahí yo no tenía gente con la que hablar en español. Bueno, esa persona me estaba hablando en español. Eso a mí me produjo algo muy especial, porque yo no había tenido la oportunidad de hablar
en el dialecto y en el idioma, digo las dos cosas, de los queros, pero alguien de los queros me estaba hablando en español. Eso significaba una humildad, una grandeza que yo no había tenido en aprender otros idiomas y que otros sí tenía en aprender un idioma con el que comunicarse, por ejemplo, supongamos conmigo. La cuestión es que ahí me di cuenta de que esa persona allá había estado. Claro, pero era un poquito más grande que cuando yo lo vi ahí. Y no me di cuenta, y ahí me di cuenta de que no me había dado cuenta de que esa persona había estado entre todos aquellos que habían estado allá. En ese momento el abrazo fue suficiente como para darnos cuenta de que hacía mucho que nos conocíamos. Tal vez mucho más que lo que los dos teníamos conciencia. A las pocas horas yo estaba dando una conferencia en ese 22 de diciembre del 2012 y veo a alguien sentado con ropajes sagrados ahí como para sentarse humildemente a escuchar lo que yo tuviera para decir, y lo que yo tenía para decir tenía mucho que ver con lo que era la cultura de lo que esa persona representaba. Lo invité a subir por decirlo así, el escenario y que nos cuente lo que mejor que nadie podía contar esa persona. Esa persona es Nicolás Paucar. Tiempo después ocurrió que aquí atrás, en este lugar, esa persona dijo lo que hace un rato, en cierto modo, resumió. Tal vez se tenga que enfrentar a sus ancestros, a sus orígenes, para decirle a la humanidad que la nueva enseñanza, la nueva era y la enseñanza de un nuevo Pachacútec en la nueva era no depende de la sangre. Alguien que le diga eso a la humanidad para mí es motivo suficiente de respeto. Alguien que diga no dependemos de la sangre, no dependemos de los ancestros. A partir de ahí tuve el honor de que me inviten a complicarme la vida. A ir a 6.400 metros de altura. Yo trato siempre de recordar, el Aconcagua son 6.900 metros de altura y la gente se compra equipos de oxígeno y hace entrenamientos durante 2 o 3 años. Ok, nosotros teníamos que ir con nuestra magia, nuestras patitas, a subir ahí arriba, y si lográbamos que ahí arriba, además de sobrevivir, lo que no estaba garantizado, ocurrieran algunos fenómenos de magia, Nicolás le podía demostrar a su gente que tal vez la nueva enseñanza del Pachacútec, de la nueva era, ya había llegado. Yo antes de ir ahí dije, voy a ir a que se entere los apus de que la enseñanza ya no es una persona, que el nuevo Pachacútec no es una persona, sino que efectivamente se trata de una enseñanza. Tal apertura yo no la encontré en Occidente. Gente que esté dispuesta a escuchar que la enseñanza ya llegó de la nueva era, que no depende de una persona y no depende de la sangre. La encontré en Nicolás. La primera persona que aceptó que la enseñanza de la nueva era, de lo que para los queros es el nuevo Pachacútec, no dependía de la sangre de los Pachacútec, fue alguien que venía de esa cultura. Si no es motivo suficiente. Creo haber respondido. Nicolás tuvo que atravesar todos los condicionamientos de su yo, de su ego, de su cultura, para abrirse a algo que no era de su yo, de su ego y de su cultura. Eso que yo aprendí en centenares de viajes, de pronto alguien delante mío lo estaba encarnando. ¿Cómo no nos íbamos a encontrar en ese lugar? Que por eso en el final de ese año yo hice un video que se lo mostré a todo el mundo, está en la escuela y está en el anuario 2014 de la página de la escuela, donde ubico, bendito Dios por encontrarnos en el camino, porque ahí nos encontramos con la luz, y la nueva era es la era de la luz. ¿He respondido? Sí. Muchas gracias. Todas las gracias. Para Nicolás, ¿qué cualidades identifican al maestro? Al maestro, una de las cualidades es el manejo del cuerpo a su antojo. Eso significa, nuestro cuerpo físico identifica datos específicos en un hábitat, pero si desplazas, por ejemplo, ese mismo cuerpo a 5.000 o 6.000 metros, debe y tiene que responder como si estuviera en su propio hábitat. ¡Qué suerte que está filmado! Por capacidades de acceso a los datos. Hablo en el sentido que una cosa es biología, claro. Otra cosa muy distinta es la información que nos rodea, y otra cosa muy distinta es la información que somos nosotros o la presencia.
Entonces, el acceso a datos que no necesariamente sean a través de textos, sino lo que está, la llave es el texto, pero lo que está detrás, o sea, el acceso al base de datos de origen. Entonces, esas son pequeñas cualidades y algunas de las cualidades a desarrollar son la materialización o aceleración de procesos de tal forma que lo que una persona normal puede obtener a tener algo en 10 años, el iniciado o la persona elegida puede obtener en escasos 3-4 meses. O directamente la materialización al instante de las cosas. Todos esos hacen que esta persona sea elegida, o sea, que tenga capacidades para ser determinado como elegido. En realidad no es que nosotros le determinemos o digamos tú eres elegido, sino claro, son sus propias capacidades que a uno claro, le pone en esta situación, en este estado, donde es el resto pues no tiene más que aceptar debido a las evidencias. Por suerte está filmado. Vuelvo a decirlo. Bien. A José Luis. Mi pregunta es, ¿a partir de cuándo y con qué commensurables se evalúa enseñante a nivel maestro? De hoy. Todos los días. Y cada día. Si me lo preguntaste, digo hoy. Y si me preguntabas ayer, te decía ayer. Y si me preguntabas hace 10 años, te decía lo mismo. Esto se evalúa día a día. Y el día que no sea así, no será. Y no tengo derecho a ubicármelo. O todos los días genero la realidad que efectivamente enseño que es la que hay que generar, o no tengo derecho a ubicarme en esa palabra. No hay algo histórico a partir de lo cual desde ese día uno tiene el título. No existe eso. O día a día o no existe esa realidad. Si me lo preguntaste, digo hoy. Si querés que te cuente hoy, te cuento hoy. Por ejemplo, estamos aquí. Yo hoy no tenía que estar aquí, Nicolás no tenía que estar aquí, y este conjunto de maravillas no tenía que estar aquí. Sin embargo, todo confluyó para que hoy estemos aquí cuando queríamos estar. ¿Desde qué momento? Y desde hoy. Si me preguntás de 10 años atrás, te puedo decir 10 años atrás. Si me preguntás 6.400 metros de altura, podemos hablar de qué pasó a 6.400 metros de altura, y etcétera. Pero esto es día a día y cada día. Esa es la grandiosidad de la nueva era. O la generás cada día, o ese día ya no hay nueva era en vos. Inicio. Por eso se llama inicio. Sí, señor. Este señor creo que... Pregunta a Nicolás. ¿Cuál fue el desafío mayor que atravesaste cuando decidiste llevar la enseñanza al mundo? Qué lindo. El desafío más grande que uno puede llevar o puede tener es lo conocido. Todo lo conocido es la cosmogonía, la cosmovisión donde has habitado. Y cuando quieres crear una nueva realidad, nada de aquello que conoces literalmente sirve, apenas es una referencia. Entonces, si realmente queremos generar una nueva realidad, el desafío que tenemos que enfrentar es todo aquello que ha sido de alguna forma inculcado, estructurado para que nosotros no podamos salir, o no podamos ver otras realidades, o no podamos desear, o no podamos querer tener algo, o no podamos cambiar nuestra realidad. Y eso se resume a el mandato de mis ancestros de que todos estos conocimientos estaban únicamente y solo para los que tienen la sangre o para los discípulos de los maestros que habían nombrado sus propios discípulos.
Y sabemos que un maestro no estará listo para liberarte aunque muera. Entonces, eso fue el desafío más grande que tuve, para decir, no, podemos hacer de otra forma. No sé si entendieron. Sí. ¿Puedo agregar algo? Claro. ¿No molesta? ¿Puedo agregar algo? Creo que es una respuesta en acto lo que quisiera agregar. Tal vez Nicolás no conoce la cultura hebrea, porque sus ancestros, su origen y lo que él estudió no tiene por qué llevarlo ahí. Sin embargo, lo que acaba de decir sería lo mismo que respondería a alguien de la Cábala. El conocimiento es el problema. Eso se llama en la Cábala Sefira 11, árbol de la vida, paso 11, y se llama Da'at, que se traduce como el conocimiento. ¿Ves que hay una enseñanza? Tal vez Nicolás lo tiene claro en su clara conciencia de lo que en su cultura aprendió, y sin embargo te vas a otros lugares del mundo, como he tenido que hacer yo, que he tenido que ir a otro, y encuentro exactamente una misma enseñanza. El conocimiento te puede abrir puertas, pero también es lo que te cierra las puertas. Y cuando tú no te detienes en ese conocimiento, que por eso es la Séfira 11, que en el árbol de la vida es una Séfira oculta, que nadie la ve. La gente cuenta y dice, son 10, no son 11. La 11 está oculta. ¿Qué es? La 11 se llama conocimiento. Y es lo que se oculta ahí y te impide avanzar porque tú dependes de conocimientos anteriores. En este orden digo, ustedes se dan cuenta, la grandiosidad de una enseñanza que más allá de lo que conozcas, te dice, cuidado con lo que conozcas. Porque lo que conozcas puede ser la llave que cierra la puerta, pero la misma llave es la que abre la puerta, pero la misma llave es la que cierra la puerta, y la misma llave es la que abre la puerta, y así eternamente. Depende de si con eso te condicionas o de eso lo tomas como una plataforma para ir más allá de eso. Me parece impresionante que Nicolás esté ubicando cuestiones que otros hemos tenido que estudiar y que recorrer, y que coincide con otras culturas que afortunadamente nos dicen, ven que no depende de la sangre, no es local, ni es limitado a un tiempo, sino una enseñanza que literalmente trasciende lugares y trasciende épocas. Por lo tanto es universal. ¿De dónde vendrá? Bueno, de eso hablaremos pronto. En este inicio del Día del Maestro estamos en los primeros minutos del Día del Maestro, o sea, son más de las 12 de la noche, y aquí estamos haciendo algo que queremos hacer, con muchas ganas. Bueno, gracias. Es una pregunta para usted, JL. Bueno. ¿Qué cree que aún usted, estando en su nivel, todavía tiene que aprender? ¿Cuál es ese nivel? Tal vez es una respuesta a lo que acabo de decir. ¿Cuál es ese nivel? ¿No? Esa sería una cuestión a aprender. Ok, si te digo que responder de un modo mucho más prosaico, la respuesta es cuanto más se avanza, más hay que aprender a no depender, más hay que aprender a no depender, más hay que aprender a no depender, más hay que aprender a no depender. Cuanto más no dependés, más avanzás, y cuanto más avanzás, más tenés que aprender a no depender. Si la respuesta decepciona, pido disculpas, pero no quiero depender de eso. De si decepciona o no. Aprender a no depender de si efectivamente los demás a esto lo entienden, lo encuentran, les gusta o no les gusta, y en ese sentido esto no tiene límite, porque estés donde estés, fácilmente se arma otra vez la ilusión de que dependiendo de si otros en ese lugar lo entienden, lo aceptan, entonces vos vas a tener más posibilidades de avanzar. Ok, aprender a no depender es algo que nunca termina en nivel alguno del universo. Cuando uno lee textos tales como el libro de Urantia o Urancia, el libro del origen esotérico de nuestro planeta, uno ve que todos los que cayeron porque pasaron a depender de algo. Entonces, ¿de qué hay que aprender todavía? Y si me lo preguntas dentro de 400 siglos te voy a decir lo mismo. Tal vez lo que hay que aprender eternamente es aprender a no depender de lo que en ese momento uno cree que dependería, si no aprende. Si la respuesta es suficientemente buena, lo acepto, y si no, no dependo de que lo sea. Gracias. Lamentablemente, gracias.
Muchísimas gracias. Ven, no depender posibilita compartir. Bueno. 11 minutos más para el Día del Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por este privilegio. Una pregunta a Nicolás. ¿Qué es lo que viste en JL que te hizo decidir algo tan importante como lo que es confiarle, que tenga la custodia de lo que es la piedra más fundamental de tu cultura? Una de las cualidades de JL, y la tendrán que, bueno, si no les molesta, bueno, pues es la genialidad. Esta genialidad es lo primero que me pudo dar esa connotación. Y otra de las cosas que pudo anclarme es el respeto. No podrían ustedes decir que él no respeta. Creo que muy pocas personas que realmente pueden entender la palabra respeto. Y otra de las cosas que pude en un instante es también la sonrisa, ¿no? ¡Qué lindo! Con lo que enfrento todas las situaciones. Muy bueno, buenísimo. Entonces, esas combinaciones hacen que daba la probabilidad de que él pudiera ser el elegido para tener una edad responsable donde hablamos, como acabamos de ubicar las cosas, que implicarse en las cuestiones humanas y ser la ofrenda correctamente, donde pueda dedicar su vida al saber o al entender lo que le está pasando a la humanidad. No es una cuestión, digamos, 5 años de estudio y no, muchas veces es de por vida, y digo que es de por vida. Y de por vidas. Entonces hay muy pocas personas que realmente quieran. Hay gente que a lo mejor, bueno, voy a hacer un tanto de dinero con eso y después lo dejo. Claro. Hay muy pocas personas que realmente puedan implicarse toda una vida para vivir para la enseñanza. Eso fue lo que vi en un principio, y digo siempre, muchas veces, no me equivoqué. Y varios años después. Ya van como ¿cuántos años? Desde el 2012 acá que nos reencontramos, más juntémosle todo lo anterior, ya perdí la cuenta. O sea, yo siempre trato de decir, la verdad que yo aprendí que esto del genio tiene una gracia, y es que yo aprendí que el genio aparece cuando frotas la lámpara. Yo sé frotar la lámpara. Yo hasta ahí puedo decir. Yo froto la lámpara y el genio aparece. Hasta ahí puedo estar. Ahora, el genio es él, es yo, es lo que encarnamos juntos. O sea, el genio aparece cuando aprendes a flotarla. Y hay que flotarla 11 veces. Este es el secreto. 11 pasos y hacen... 11 pasos de la... Yo puedo decir, si algo aprendí es que yo sé frotar la lámpara. Y el genio aparece en cada situación, en cada plenario, en cada momento de enseñanza, como ahora de pronto, hoy estamos aquí, y es genial. JL, ¿cuál considera que es su próximo desafío? Disfrutar de este momento. Realmente, de un momento tan inesperado y todo eso, lograr generarlo y disfrutarlo es mi próximo desafío inmediato. Si me preguntás cuál es mi desafío más grande en los próximos tiempos, es otra cosa. Mi próximo es este momento, disfrutarlo ahora. Mi desafío más grande en los próximos tiempos es que mientras seguimos creciendo en todo lo que abrimos, la enseñanza llegue al lugar que está diseñado para que no llegue la enseñanza. ¿Hace falta explicarlo?
Es un lugar donde los estados están muy unidos. Lograr que la iniciación llegue a un lugar tan anti-iniciático es verdaderamente un gran paso. El siguiente es lo que estamos emprendiendo juntos, de que la humanidad se entere qué es iniciático y qué no es iniciático. Sobre todo, qué no es iniciático. Porque hace 34 años ya casi que vengo tratando de enseñarle a la humanidad en lo que yo puedo aportar qué es iniciático. Llegó el momento de que la humanidad no se deje engañar por cualquier cosa que pretenda usar esa palabra, que hoy por hoy es codiciada, tiene marketing y etcétera. Entonces, tenemos tres. El inmediato, hoy, aquí. El mediato, en 2 meses vamos con Ismael Cala y el señor Nicolás Paucar, generar algunas posibilidades de que avancemos en la posibilidad de que Estados Unidos se entere de esto que se tiene que aprender de uno en uno y no en Estados Unidos, por lo tanto, y a un nivel un poco más mediato, la posibilidad de que la humanidad por lo menos tenga algunas personas, y en este sentido digo, ponemos en esto nuestra vida, que les puedan decir, no, esto no es iniciático, esto otro sí, esto otro no. Mucho más claro con eso, es posible que la humanidad acceda a la nueva era. Tal vez es lo que en otras épocas ocurrió. Un Mahoma, un Cristo, un Buda, un Sankara, un Sosán, le dijeron muy bien a la humanidad lo que es iniciático, pero también le dijeron lo que no era iniciático. El problema está que la humanidad no lo escuchó. Si lográramos que nos escuchen qué es iniciático y qué no, estaríamos tal vez recibiendo algún tipo de ayuda de gente como esa, la que en su momento también trató de eso y que muy pocos, puedo decir, hemos querido escuchar, sobre todo lo que ellos dijeron cuando dijeron lo que no es iniciático. Hoy día, le preguntás a la gente, ¿qué dijo Buda acerca de lo que es el camino? Mucha gente te puede responder. ¿Qué dijo Buda acerca de que no es el camino? Casi nadie te puede responder. Lo mismo con cada uno de los que nombré antes. Mi desafío en este sentido más trascendente es ese, si yo puedo ayudar a que la gente tenga claro que no es iniciático, mucho más aún que lo que ya logré, lo que haya logrado en casi 40 años de que sí es iniciático. La gente esté mucho más dispuesta a escuchar lo que sí que lo que no. Bueno, quiere decir que la iniciación empieza en ese paso siguiente de lo que el yo está dispuesto. Creo haber respondido. Y si no, es parte de la cuestión, lo que no. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, esta es una pregunta para Nicolás. Ya te vi mirando para allá. Los que tienen papelitos son para Nicolás. No sé por qué se la anotaron todos. Para Nicolás y para Violeta también. ¡Ah! ¿Qué fue lo que más les marcó y aprendieron cuando bajaron por primera vez de la montaña? Qué lindo. Eso fue todo un desafío. La primera fase es aprender este lenguaje con lo que estoy expresando actualmente y cometer errores y horrores con la expresión, porque se cometen muchos horrores. Vale, menciona usted, Samantha, lo bien que habla español. Sí. Las 5 palabras que yo digo en dialecto quero están todas mal. Lo que él habla es por Dios. ¿Sí? El segundo es que para muchos, los que no están en el camino iniciático o los que no conocen de las culturas, o sea, para el 90%, los pueblos originarios es como el estorbo, como claro. Entonces la discriminación es bastante fuerte. Y luego es la cambio de alimentación o de la forma de vida, que es bastante compleja. O sea, son cosas como eso que uno va tomando en cuenta, que se encuentra en un sitio distinto de donde estaba viviendo. Es como decir, todo lo que sabes, o
your favorite, ya sea con los afuera. Cuando vas allá a la montaña no te sirve nada. Doy fe, excepto los 11 pasos. Ha sido todo un camino de aventura, hoy es aventura, en su momento fue todo un desafío, pero es una aventura. Entonces, y esta que conoces del fondo, como dice José Luis, excepto los 11 pasos, o sea, excepto la enseñanza, y eso cuando tienes integrado dentro de ti es algo que es atemporal, acultural, y es indistintamente se aplica en cualquier cultura. Entonces, pues yo creo que la gran herramienta que debemos empezar a tomar en cuenta es, yo lo he llamado últimamente la mente mágica, que no tiene límites. La mente lógica está bien, pero tiene límites. Entonces, gracias a la mente mágica que mis ancestros me han inculcado, pues hoy estoy aquí sentado por ejemplo aquí, que si no hubiera tenido eso, pues calculo y entiendo que debería estar a lo mejor, yo que sé, un cuartito apenas viviendo. Este es el tamaño del ego, un cuartito apenas viviendo. Buena definición, ¿eh? De ahora en más vamos a usar esa definición para el ego. Un cuartito y apenas viviendo. Un cuarto de Pierce, ¿eh? Un cuarto, ¿eh? Y apenas viviendo. Un cuarto, qué genial. Un cuarto y apenas viviendo. Para quienes conocen la lógica del círculo de la iniciación, eso es un cuarto donde vivimos habitualmente y apenas vivimos. Sí. O under viviendo. Ni siquiera sobre. Bueno, 3 minutos más. Salud por las elecciones y por habernos conocido. Y por seguir conociéndonos, sí señor, sí señor, este privilegio, sí señor. Nunca sabemos cuándo es la próxima vez y en qué lugar del mundo. Eso es hermoso. Esa aventura vos se la decís a alguien y decís qué lindo. ¿Sí? Sí. En cuanto vuelven del viaje a las montañas, nos vamos a un crucero juntos. Esta pregunta también está dirigida a Nicolás. ¿Qué es lo que lo motivó y lo motiva día a día a trascender e ir más allá de su cultura, de sus ancestros? Esa pregunta yo personalmente quiero ver una mañana distinta, una mañana que donde podamos tener esa nueva era que soñamos. Eso es lo que me impulsa a seguir disfrutando, a seguir disfrutando cada instante, a seguir dando valor a cada momento, a cada expresión, a cada detalle de la vida. Me encantaría que nos podamos entender nosotros, me encantaría que cada quien se pudiera desarrollar cualidades y capacidades que quiera y no esperar que el otro les entregue en forma de títulos o en forma de cosas. Entonces, esa forma de ver es lo que me impulsa seguir disfrutando, porque la magia es un disfrute, y seguir explorando o seguir explorándome a mí, entendiéndome en cada instante o en cada instante que puedo. Entonces eso es lo que me impulsa, y me gustaría ver de aquí a algunos miles de años el ser humano sobre la tierra
a la tierra como una entidad viva, ofreciéndonos un albergue, un hogar, y al mismo tiempo pues, nuestras capacidades desarrolladas donde podemos, llamémoslo, llegar a ser, no digo esto en el sentido de que lleguemos a ser Dios, pero lleguemos a ser superiores de lo que ya somos. Entonces solo eso me impulsa a hacer las cosas. Cuando recién Nicolás decía la magia es disfrute, ¿no? Disfrutar. La precisión que eso significa con lo que estamos tratando de emprender y que antes dijimos como el desafío más. Disfrutar significa distinguir los frutos. Y eso es lo que estamos tratando, de que la humanidad distinga los frutos. Este fruto sí y este otro te va a traer problemas si pretendes ubicarlo como fruto y en realidad no es otra cosa que podredumbre. Disfrutar como magia es un paradigma de nueva era, claramente. En este orden yo quisiera disfrutar también de algo que quedó pendiente, porque había una pregunta que también fue extendida a Violeta y de pronto pasó de largo. Y la verdad que distinguir los frutos significa mucho de ese orden, porque la pregunta que quedó ubicada para que Violeta también la responda, la verdad que yo quisiera disfrutarla. Claro, bajar de la montaña como un desafío. Puf. Si Nicolás decía que el tema de la discriminación, imagínate la discriminación encima respecto del lugar de mujer. Puf. ¿Cómo no me va a interesar? Exactamente. El desafío fue para mí la discriminación y claro. Pues a mí las personas que discriminan no son bienvenidas hacia mí. Y también el desafío más grande que fue es decidir viajar con Nicolás. No quería salir, no quería estar en Cusco, estar con mis hijos, estar allá, ¿no? Y él que salga, pues. Y así hasta ahora, que no quería viajar, ¿no? Que vete tú solo, ¿no? Entonces cancelo eso. Hombre de... Adaptarme también a la cultura, como sabrán bien, yo no soy de la cultura queros. A mí ese desafío me costó muchísimo. Claro, doble, claro. Me costó muchísimo. Claro. Hasta cuando me hace pisar tierra recién María pasa. Ahí es cuando me hace pisar tierra y recién yo creo porque ¿Por qué? Porque me interesa. ¿Por qué dices que te hace pisar? No creía yo en estas cosas. Ay, por Dios, qué interesante. Y pues ahí donde María pasa bien y llama a los sapos ahí, y pues ahí no sé si les contó Nicolás que en la casa tenemos una varita. Y pues él es el que me daba, me botaba y me volvía a levantar. Y ahí fue donde ya empecé a creer y ahora soy hasta más el que me... ¿Cómo que te botaba y te volvía a levantar? ¿Cómo es eso de que te botaba y te volvía a levantar? Sí, ¿Cómo? Mira, yo no hacía caso, decía, bueno, me duermo. Y de pronto la varita caía en mí encima y de nuevo le ponía ya otro ladito y de nuevo volvía. Me daba de nuevo. Ahí es donde ya... A pesar tuyo. Y la varita está ahí en un lugar sagrado. Le gusta estar en un solo lugar. Cuando le cambiamos de lugar no le gusta. Y bueno, son muchas experiencias. Uy, valía disfrutar de la respuesta, Por Dios, gracias. Un momento para concluir. Esto es una semilla. Próximamente, porque en algún lugar del mundo siempre volvemos a encontrarnos, más allá de lo que una semana anterior pensábamos que iba a ocurrir, esto puede extenderse como una semilla que ya de pronto tendrá, o así como ahora, temáticas muy abiertas, posibilidades, o desarrollar un tema con preguntas, o de acuerdo a lo que estemos trabajando en ese momento, las posibilidades son enormes y también infinitas. Y en este sentido quisiera que nos demos cuenta de que estamos generando un momento fundacional, que hasta ahora esto va a ser
difundido por Internet, no se hizo en Internet. En Internet siempre hay el que habla y los que escuchan, o un periodista, como hemos tenido infinitas oportunidades, con todo respeto de muchos reporteros, periodistas que hacen preguntas, pero un conjunto de gente que está en el mismo tema, interesados y pudiendo preguntar con diferentes niveles de recorrido, es algo nuevo. Yo quisiera que en otros lugares del mundo donde nos encontremos con gente, en México, en Barcelona, en Europa, en América, en distintos lugares, donde hay gente que recorre este camino, tengamos esta misma oportunidad cuando efectivamente el entramado lo posibilite. Por lo tanto, les pido, les sugiero, les propongo que hagamos un cierre a la altura con una temática que deje un cierre abriente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o posibilidad de ubicar algo así? Con mucho gusto, adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad, José Luis, Nicolás, Violeta, muchísimas gracias. Mi pregunta es para JL. Bueno. Ante tanta manipulación y desinformación que hay en cuanto a qué es amar al otro, mi pregunta es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por el otro en la nueva era? Muchas gracias. Bueno. ¿Por qué suponemos que lo mejor es hacer algo por el otro? Sería parte de mi respuesta. ¿Por qué suponemos que lo mejor es hacer algo por el otro? Sería parte de mi respuesta. ¿Puedo responder en acto? Yo sé que lo que voy a responder no se va a entender, pero no apunto a que se entienda, porque lo primero que quisiera es perforar esa idea de que lo mejor es hacer algo por el otro. Bueno, yo les voy a contar algo. ¿Vieron que hace un rato dijimos, cuando Nicolás decía, yo estaría en mi cuartito, más o menos como apenas viviendo, exactamente? Y yo decía eso articulado un cuarto de giro de una rueda mandálica de la iniciación, una rueda chamánica de la iniciación que se integra en 4 cuartos, y yo decía un cuarto de giro es en lo que vivimos todos, ¿no? Tal vez una cosa que podemos entender en acto de qué es lo mejor que podemos hacer por el otro, interrogando de entrada que lo mejor es hacer algo por el otro, porque si tú te crees que te has encarnado para hacer algo por el otro, ¿qué va a ocurrir cuando tú y el otro se desencarnen? Ni el otro contará con que tú hagas algo por él, ni tú entonces te entendiste para qué te encarnaste. Una buena respuesta es algo así. Yo acá tengo la rueda mandálica, esa de la que hablábamos hace un rato, o rueda chamánica, y yo tengo 2 versiones, esta y otra. Este es el símbolo de la iniciación. No sé si lo puedo mostrar ahí o ahí. Este es el símbolo de la iniciación, que tiene muchas cuestiones dentro del símbolo. Acá dentro hay una piedra especial. Esa piedra es de la zona en la que, sin la parte mitológica, donde está enterrado Cristo, eso que se llama Cachemira en la India. Y yo hace muchas décadas que llevo esto, llevando energías de lugares como 6.400 metros de altura de la Tierra Sagrada de los Queros, Machu Picchu, Huayna Picchu, los lugares como, bueno, las pirámides, obviamente, de Centroamérica, de Egipto, Japón, la India, y acá está la piedra del lugar donde Cristo fue enterrado. Algo que uno puede hacer por el otro, si es que uno entiende que tiene que hacer algo por el otro, es por ejemplo esto. Esto es para ti desde hoy en más. Gracias. Un día era que esto era para mis hijos. Ahora tendré que conseguir algo mejor. Y no va a ser fácil. Gracias. Permiso, con todo respeto. Gracias. Gracias. Gracias por dar esta oportunidad. Gracias por dar esta oportunidad. Gracias. Me dieron la oportunidad de darle a otro una de las mejores cosas que yo en mi vida había logrado. No es una respuesta en palabra, es una respuesta en acto. Muchas gracias, muchas gracias. Nos encontramos en algún otro lugar para intercambiar cosas mejores. Nicolás me dio la mejor posibilidad de su historia, la Roca Quero. Yo le di lo mejor que yo he recolectado. Acá está la energía de los lugares más sagrados de este y de otros mundos. Y si no hubiera sido por esta noche, yo no se lo podía brindar. ¿Qué es lo mejor para otros? Darle lo mejor que vos crees que es para vos, y entonces vas a tener que conseguir algo mejor.